Mi hijo me llamó desesperadamente a las 2 de la mañana. Mi esposa está en el hospital, envía $15,000 ahora mismo, o ella va a sufrir toda la noche y quedarse con la cuenta entera. Mamá, por favor, tienes que hacerlo ya. Su voz sonaba ahogada, casi histérica. Yo apenas había abierto los ojos. El teléfono vibraba en mi mano. Podía escuchar ruidos de fondo. Voces. Algo que sonaba como puertas automáticas. Valentín seguía hablando sin parar. No hay tiempo, mamá, necesito ese dinero ahora. Los médicos dicen que si no pagamos el depósito, Adriana va a tener que esperar hasta mañana y está sufriendo mucho, está llorando de dolor, necesito que me transfieras ya. Sentí ese peso familiar en el pecho. Esa sensación de urgencia que me paralizaba. Pero esta vez algo fue diferente. Le dije con una calma que ni yo sabía que tenía. Llama a los padres de Adriana. Hubo un silencio. Luego él explotó. ¿Cómo puedes decir eso, mamá? ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Ella es tu nuera, está sufriendo y tú. No lo dejé terminar. Colgué. Apagué el teléfono. Lo metí bajo la almohada. Y volví a dormir. A la mañana siguiente a las 8 recibí una llamada de la comisaría. Un hombre se identificó como el oficial Rafael. Señora Ángela, necesitamos que venga a la estación. Su nombre aparece en varios documentos relacionados con una investigación de fraude financiero. Mi mundo se detuvo. Me llamo Ángela. Tengo 60 años. Vivo sola en una casa que pagué con 30 años de trabajo en una fábrica textil. Cada ladrillo de estas paredes tiene mi sudor. Me jubilé hace 2 años. Ahora sobrevivo con una pensión modesta que administro con cuidado extremo porque sé que nadie más va a cuidar de mí. Mi rutina es simple y silenciosa. Me levanto a las 6. Preparo café en una cafetera vieja que compré en el mercado. Riego las plantas del patio. Barro. Lavo. Cocino para mí sola. A veces paso días enteros sin hablar con nadie. Vivo en un barrio tranquilo donde los vecinos se saludan pero no se meten en la vida del otro. Exactamente como me gusta. Esa madrugada, cuando sonó el teléfono, yo estaba profundamente dormida. Hacía frío. Las ventanas temblaban con el viento. Duermo con 2 mantas de lana color café que he tenido por años. Mi habitación huele a lavanda porque guardo sobrecitos de flores secas en los cajones. Es un detalle pequeño, pero me reconforta. Me hace sentir que todavía tengo control sobre algo en mi vida. Que hay orden. Que hay paz. Cuando vi el nombre de Valentín en la pantalla, mi corazón se disparó antes de que mi cerebro pudiera reaccionar. Es mi único hijo. Lo crié sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 3 años. Trabajé turnos dobles durante décadas para que no le faltara nada. Para que pudiera estudiar. Para que tuviera una vida mejor que la mía. Cada peso que gané fue para él. Cada sacrificio. Cada noche sin dormir. Cada comida que me salté para que su plato estuviera lleno. Lo hice todo sin quejarme porque eso es lo que hace una madre. O al menos eso era lo que yo creía. Atendí el teléfono con la voz ronca del sueño. Valentín no me saludó. No me preguntó si estaba bien. No me dio tiempo de procesar nada. Empezó a gritar de inmediato. Adriana está en el hospital, mamá, necesito $15,000 ahora, no tengo tiempo de explicar, solo envíamelos por favor. Yo me senté en la cama. Encendí la lámpara de la mesita de noche. La luz amarilla me lastimó los ojos. Valentín, ¿qué pasó? ¿Está bien, Adriana? ¿Qué tiene? Él se impacientó. No importa, mamá, no tengo tiempo para eso, necesito el dinero ahora. Los médicos dicen que si no pagamos el depósito ella va a quedarse esperando toda la noche sin atención y la cuenta va a ser gigantesca. Por favor, mamá, tienes que ayudarme. Algo en su tono me sonó extraño. Demasiado ensayado. Demasiado urgente sin ser específico. Le pregunté, ¿pero qué le pasó exactamente? Está grave, necesita cirugía. Mamá, por favor, no me hagas esto ahora, no tengo tiempo, solo confía en mí, necesito ese dinero ya. Confía en mí. Esas palabras me golpearon. ¿Cuántas veces había escuchado eso? ¿Cuántas veces había confiado sin preguntar? ¿Cuántas veces había enviado dinero sin recibir explicaciones? Sentí algo moverse dentro de mí. Algo que había estado dormido por mucho tiempo. Le dije, Valentín, pásame con Adriana, quiero hablar con ella. Hubo un silencio incómodo. No puedes, mamá, ella está con los médicos ahora mismo. Entonces pásame con los padres de ella, deben estar ahí con ella, ¿verdad? Otro silencio. Más largo.
Más tenso. Mamá, ¿qué tiene que ver eso? Yo soy su esposo, yo soy quien necesita resolver esto. Exacto, le dije, tú eres su esposo. Entonces llama a los padres de ella. Seguro ellos pueden ayudar con el dinero. Ellos también son responsables de su hija. Valentín explotó. No puedo creer que me estés haciendo esto, mamá. Adriana está sufriendo, y tú estás aquí jugando a ser detective en lugar de ayudarme. Eres su suegra, tienes responsabilidad con ella también. ¿Cómo puede ser tan fría, tan egoísta? Su voz subía de volumen. Podía imaginarlo en algún lugar caminando de un lado a otro, gesticulando, tratando de manipularme con culpa como siempre había hecho. Pero esta vez no funcionó. Sentí una calma extraña, una claridad que nunca había tenido. Le dije con voz firme: Valentín, si es una emergencia real, los padres de Adriana deben estar en camino al hospital. Llámalos. Pídeles el dinero a ellos. Yo no voy a transferir nada a las 2 de la mañana sin saber exactamente qué está pasando. Colgué. El teléfono empezó a sonar de nuevo inmediatamente. Una vez. 2 veces. 3 veces. Lo apagué. Lo metí bajo la almohada. Me acosté de nuevo. Cerré los ojos. Esperaba sentir culpa. Esperaba sentir ese nudo en el estómago que siempre aparecía cuando le decía que no a Valentín. Pero no sentí nada de eso. Sentí alivio. Sentí paz. Y me quedé dormida. Desperté a las 7 de la mañana. La luz entraba por las cortinas delgadas de mi habitación. Afuera se escuchaban los pájaros. El día estaba comenzando como cualquier otro. Me levanté. Fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. Tenía ojeras. Arrugas profundas alrededor de los ojos. 60 años de vida marcados en cada línea de mi rostro. Pero mis ojos se veían diferentes. Más claros. Como si algo pesado hubiera sido levantado de encima de mí durante la noche. Encendí el teléfono mientras preparaba café. Esperaba ver decenas de llamadas perdidas. Mensajes furiosos. Pero solo había 3 llamadas. Todas de Valentín. Y un mensaje de texto que decía: gracias por nada, mamá. Eso fue todo. Ninguna actualización sobre Adriana. Ninguna explicación. Nada que confirmara que realmente había una emergencia. Tomé mi café despacio. Sentada en la mesa de la cocina. Mirando por la ventana hacia el patio donde mis plantas crecían en macetas desparejas. Sentí algo extraño. Una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente había dicho que no. Tristeza porque sabía lo que eso significaba. A las 8:10 sonó el teléfono. Número desconocido. Atendí. Buenos días, señora Ángela, habla el oficial Rafael de la comisaría del Distrito Norte. Necesitamos que venga a la estación lo antes posible. Su nombre aparece en varios documentos relacionados con una investigación de fraude financiero. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Perdón, ¿qué dice? El oficial repitió con paciencia. Su nombre y su firma aparecen como avalista en 3 solicitudes de préstamo por un total de $45,000. Los bancos reportaron irregularidades. Necesitamos que venga para aclarar la situación. $45,000. Avalista. Fraude. Ninguna de esas palabras tenía sentido. Yo nunca había firmado como avalista de nadie. Nunca había solicitado préstamos más allá de la hipoteca de mi casa que terminé de pagar hace 5 años. Le dije al oficial que debía haber un error. Que alguien había usado mi nombre sin mi permiso. Él respondió con un tono que sonaba cansado, como si hubiera escuchado esa misma frase 1000 veces. Por eso necesitamos que venga, señora. Para verificar si las firmas son suyas o no. Traiga su identificación y cualquier documento bancario que tenga. Colgué. Me quedé sentada en la cocina. El café se había enfriado en mi taza. Traté de procesar lo que acababa de escuchar. $45,000. Mi pensión entera no llegaba ni a la mitad de eso en un año. Si realmente mi nombre estaba en esos documentos. Si alguien había falsificado mi firma. Entonces yo estaba en problemas graves. Podían quitarme mi casa. Mi única seguridad. Todo por lo que había trabajado durante 30 años. Y entonces recordé las veces que Valentín había venido a visitarme en los últimos 2 años.
Las veces que había pedido usar mi computadora porque la suya estaba descompuesta. Las veces que me había pedido prestada mi identificación para no sé qué trámite de su trabajo. Yo nunca cuestioné nada. Nunca sospeché. Porque era mi hijo. Porque una madre confía. Me vestí con manos temblorosas. Pantalón negro. Blusa color crema. Zapatos cómodos. Tomé mi bolso. Saqué todos mis documentos de la gaveta donde los guardaba. Mi identificación. Mi comprobante de domicilio. Los últimos estados de cuenta de mi pensión. Todo estaba en orden. Yo no debía nada. No había firmado nada. Pero el miedo me apretaba el pecho de todas formas. La comisaría quedaba a 40 minutos en autobús. Me senté junto a la ventana. Miraba pasar las calles. La gente caminando hacia sus trabajos. Niños yendo a la escuela. Vida normal. Mientras yo iba camino a enfrentar algo que ni siquiera entendía completamente. En mi mente empezaban a aparecer recuerdos. Detalles que había ignorado. Señales que no había querido ver. Hace 2 años. Valentín me llamó diciendo que necesitaba $8,000 urgentemente. Que estaba remodelando la casa porque Adriana estaba embarazada y necesitaban un cuarto para el bebé. Que el contratista pedía el pago por adelantado. Yo le transferí el dinero completo. Usé mis ahorros. Nunca vi fotos de la remodelación. Nunca nació ningún bebé. Cuando pregunté meses después, Valentín me dijo que Adriana había perdido el embarazo. Que era muy doloroso hablar del tema. Yo nunca volví a preguntar por el dinero. Hace 1 año y medio. Me llamó de nuevo. Necesito $12,000, mamá, es una inversión increíble, un amigo mío tiene un negocio y necesita socios, voy a duplicar el dinero en 6 meses. Le dije que no tenía tanto. Él insistió. Me convenció. Le transferí el dinero en 3 partes. Nunca vi un contrato. Nunca conocí al supuesto amigo. Nunca recibí ni un peso de vuelta. Cuando pregunté meses después, me dijo que el negocio había quebrado. Que él también había perdido su inversión. Que lo sentía mucho. Yo tragué mi frustración y no dije nada más. Hace 8 meses. Me llamó llorando. Mamá, tuve un accidente, chocó el auto, necesito $5,000 para repararlo, si no lo arreglo rápido pierdo mi trabajo. Esta vez dudé. Le pregunté por qué no usaba su seguro. Me dijo que el seguro no cubría ese tipo de daños. Que por favor no lo dejara sin trabajo. Que Adriana dependía de él. Yo le di el dinero. Nunca vi fotos del accidente. Nunca vi el auto reparado. $25,000 en total. Toda mi vida de ahorros. Desaparecidos en promesas y urgencias que nunca se aclararon. Y yo nunca exigí explicaciones. Nunca pedí pruebas. Porque era mi hijo. Porque las madres ayudan. Porque eso es lo que hacen las familias. O al menos eso era lo que yo me había repetido durante años para justificar mi propia cobardía. El autobús se detuvo frente a la comisaría. Un edificio gris de 2 pisos. Ventanas con rejas. Una bandera desteñida ondeando en la entrada. Respiré hondo. Bajé. Caminé hacia la puerta de entrada. Mis piernas temblaban. No sabía qué iba a encontrar adentro. Pero sabía que mi vida estaba a punto de cambiar de formas que no podía imaginar. Entré. El lugar olía a desinfectante barato y café viejo. Había gente sentada en sillas de plástico. Una mujer lloraba en una esquina. Un hombre discutía con un oficial en el mostrador. Me acerqué a la recepcionista. Vengo a ver al oficial Rafael. Ella revisó una lista. Me pidió que esperara. Me senté. Las manos sudaban. El corazón latía demasiado rápido. 10 minutos después, un hombre de unos 50 años con uniforme y carpeta bajo el brazo se acercó. Señora Ángela, soy el oficial Rafael. Acompáñeme, por favor. Lo seguí por un pasillo estrecho. Entramos a una oficina pequeña. 2 sillas. Un escritorio metálico. Una computadora vieja. Él cerró la puerta. Se sentó. Abrió la carpeta. Y lo que vi ahí me heló la sangre. El oficial Rafael sacó 3 documentos de la carpeta y los colocó frente a mí sobre el escritorio. Eran solicitudes de préstamo. 3 bancos diferentes. Fechas distintas.
pero todas tenían algo en común. Mi nombre, mi firma, o algo que se parecía mucho a mi firma. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Tomé el primer documento con manos temblorosas. Préstamo personal por $18,000. Fecha de solicitud hace año y medio. Banco del Centro. Mi nombre completo. Mi número de identificación. Mi dirección. Y una firma que se parecía a la mía, pero que yo no había hecho. El oficial me observaba en silencio. «¿Reconoce estos documentos, señora Ángela?». Negué con la cabeza. Yo nunca solicité ningún préstamo. Nunca fui a estos bancos. Esto no es mío. Él asintió como si ya lo supiera. Los bancos reportaron que los préstamos nunca fueron pagados. Las cuotas se atrasaron desde el primer mes. Cuando intentaron contactarla, usted nunca respondió porque los números de teléfono que aparecen en las solicitudes no son suyos. Miré los documentos de nuevo. Efectivamente, había un número de celular que no reconocía. Un correo electrónico que no era mío. Tomé el segundo documento. Banco Nacional. $15,000. Hace un año exactamente. La misma historia. Mi nombre. Mi identificación. Una firma casi idéntica a la mía. Datos de contacto falsos. El tercero era peor. $12,000. Hace 8 meses. Banco Internacional. El oficial Rafael se inclinó hacia adelante. Señora, necesito que sea completamente honesta conmigo. Alguien tuvo acceso a sus documentos personales. Alguien que conoce su firma lo suficientemente bien como para imitarla. Alguien que sabía su número de identificación, su dirección, sus datos personales. Piense bien. ¿Quién ha tenido acceso a esa información? No necesitaba pensar mucho. Solo había una persona. Valentín. Mi hijo. El único que entraba a mi casa cuando quería. El único que había tomado prestada mi identificación varias veces. El único que me había pedido usar mi computadora donde yo guardaba copias digitalizadas de mis documentos. El único que había estado pidiéndome dinero desesperadamente durante los últimos 2 años. Pero no podía decirlo en voz alta. No todavía. No hasta estar completamente segura. Le dije al oficial que necesitaba tiempo para revisar bien los documentos. Él asintió. Entiendo que es difícil. Pero necesito que entienda la gravedad de la situación. Los bancos van a proceder legalmente. Si no se resuelve esto, van a embargar sus bienes. Van a ir contra usted porque su nombre aparece como deudora. A menos que podamos demostrar que fue víctima de fraude. Y para eso necesitamos identificar al responsable. $45,000. Esa cantidad me daba vueltas en la cabeza. Era más de lo que yo ganaba en 2 años de pensión. Era suficiente para quitarme mi casa. Para dejarme en la calle. Para destruir todo lo que había construido. Sentí rabia. Una rabia profunda y caliente que me subía desde el estómago hasta la garganta. Pero también sentí algo más. Claridad. Recordé la llamada de anoche. Las 2 de la mañana. $15,000. La urgencia. La desesperación. Adriana en el hospital. Todo encajaba ahora. Valentín no necesitaba el dinero para ninguna emergencia médica. Necesitaba cubrir sus deudas. Los préstamos que había sacado a mi nombre. Los bancos lo estaban presionando. Y él hacía lo que siempre había hecho. Venir a mí. Exigir. Manipular. Usar mi amor de madre como una herramienta. El oficial me entregó copias de los 3 documentos. Llévese esto. Revíselo con calma. Si recuerda algo, cualquier detalle que pueda ayudarnos, llámeme. Me dio una tarjeta con su número. También le recomiendo que hable con un abogado. Va a necesitar representación legal cuando los bancos presenten la demanda. Tomé los papeles. La tarjeta. Salí de esa oficina sintiéndome 10 años más vieja. Cuando llegué a casa eran casi las 11 de la mañana. Me senté en la mesa de la cocina. Extendí los 3 documentos frente a mí. Los estudié línea por línea. Las fechas coincidían perfectamente. El primer préstamo por $18,000. Hace año y medio. Exactamente 2 semanas después de que le transferí $8,000 a Valentín para la supuesta remodelación del cuarto del bebé.
El segundo préstamo por 15,000. Hace un año. Un mes después de que le di 12,000 para la inversión que nunca existió. El tercer préstamo por 12,000. Hace 8 meses. Justo después de darle 5,000 para el accidente de auto. El patrón era claro. Valentín me pedía dinero para una emergencia. Yo se lo daba. Y luego inmediatamente después él sacaba un préstamo a mi nombre por una cantidad aún mayor. Estaba usando mi dinero y mi crédito simultáneamente, duplicando su ganancia. Y yo nunca sospeché nada porque nunca cuestioné, nunca verifiqué, nunca exigí pruebas. Me levanté, fui a mi habitación, abrí el cajón donde guardaba viejas fotografías, busqué hasta encontrar lo que necesitaba, documentos viejos, cartas. Y ahí estaba. Una felicitación de cumpleaños que Valentín me había enviado hace 3 años. Con su firma. La comparé con las firmas en los documentos de préstamo. No eran idénticas. Pero se parecían demasiado. Él había practicado. Había estudiado mi firma lo suficiente como para imitarla de forma convincente. Sentí náuseas. Tuve que sentarme en la cama. Mi propio hijo. La persona que yo había criado. Alimentado. Educado, protegido, me había estado robando. No solo el dinero que le di voluntariamente, sino mi identidad, mi crédito, mi futuro. Y lo había hecho fríamente, calculadamente, durante años. Sonó el teléfono. Miré la pantalla. Valentín. Dejé que sonara. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Finalmente atendí. Su voz sonaba casual. Demasiado casual. Hola mamá, ¿cómo estás? Como si nada hubiera pasado. Como si no me hubiera llamado a las 2 de la mañana exigiéndome $15,000. Como si no me hubiera insultado cuando le dije que no. Le pregunté con voz fría cómo está Adriana. Hubo una pausa breve. Está bien, ya salió del hospital. Resultó que no era tan grave como pensaban. Ya está en casa descansando. Así de simple. Así de falso. Ni siquiera se esforzó en crear una historia convincente. Porque nunca había tenido que hacerlo. Yo siempre había creído todo sin cuestionar. Le dije, Valentín, necesito que vengas a mi casa. Tenemos que hablar. Él se puso a la defensiva inmediatamente. ¿De qué tenemos que hablar, mamá? Si es sobre lo de anoche, ya te dije que Adriana está bien, no necesito el dinero ya. No es sobre eso. Ven esta tarde. Es importante. Dudó. Está bien, voy como a las 5. Colgué. Tenía 6 horas para prepararme. 6 horas para decidir cómo enfrentar a mi hijo. 6 horas para aceptar que la persona que yo había amado incondicionalmente durante 60 años me había traicionado de la peor manera posible. Fui a la cocina. Preparé té. Me senté junto a la ventana. Y esperé. Mientras esperaba pensé en todas las veces que había justificado su comportamiento. Todas las veces que había ignorado las señales. Cuando tenía 15 años y robó dinero de mi cartera. Yo lo justifiqué diciendo que era adolescente. Que todos cometen errores. Cuando tenía 20 y pidió prestado el auto de un amigo sin permiso. Yo dije que era joven e impulsivo. Cuando tenía 25 y perdió 3 trabajos en un año, siempre culpando a otros. Yo dije que todavía estaba encontrando su camino. Siempre había excusas. Siempre había razones. Y yo siempre las acepté porque era más fácil que enfrentar la verdad. Que mi hijo tenía un problema serio. Que mi hijo me veía como un recurso. Como una fuente inagotable de dinero y perdón. No como una madre. No como una persona. Solo como alguien que podía usar. A las 5 en punto escuché un auto estacionarse frente a mi casa. Miré por la ventana. Valentín bajó. Vestido con ropa cara. Zapatos que costaban más que mi renta mensual. Reloj brillante en la muñeca. Caminó hacia la puerta con esa confianza que siempre había tenido. Esa seguridad de que todo saldría bien. De que mamá siempre perdonaría. Abrí la puerta antes de que tocara. Pasa. Entró. Me dio un beso en la mejilla como siempre. Se sentó en el sofá. Entonces, ¿qué pasa, mamá? ¿Por qué tanta urgencia? Cerré la puerta. Me senté frente a él.
Saqué los documentos de la carpeta. Los coloqué sobre la mesa de centro. Y lo miré directo a los ojos. Valentín miró los documentos sobre la mesa. Su expresión no cambió de inmediato. Tomó el primero. Lo revisó. Luego el segundo. El tercero. Vi cómo su mandíbula se tensaba. Cómo sus manos apretaban ligeramente el papel. Pero no dijo nada. Solo siguió mirando los documentos como si estuviera tratando de encontrar la mejor salida. La mejor mentira. Finalmente levantó la vista. ¿Qué es esto, mamá? Su voz sonaba confundida. Inocente. Como si realmente no supiera. Le dije con calma, son 3 solicitudes de préstamo. Por un total de $45,000. A mi nombre. Con mi firma. O algo muy parecido a mi firma. Los bancos me están demandando porque nunca se pagaron. Esta mañana estuve en la comisaría. Hay una investigación de fraude. Él parpadeó varias veces. Dejó los papeles sobre la mesa. Mamá, yo no sé nada de esto. Debe ser un error. Alguien robó tu identidad. Eso pasa todo el tiempo. Deberías denunciarlo. Su actuación era casi convincente. Casi. Pero yo ya no era la misma mujer que había sido 24 horas atrás. Ya no era la madre ciega que tragaba cualquier historia. Le dije las fechas, Valentín. Mira las fechas. El primer préstamo fue hace 1 año y medio. 2 semanas después de que te di $8,000 para remodelar el cuarto del bebé que nunca nació. El segundo fue hace 1 año. 1 mes después de darte $12,000 para la inversión que nunca existió. El tercero hace 8 meses. Justo después del accidente de auto que nunca vi. $45,000 en préstamos. $25,000 que yo te di directamente. $70,000 en total, Valentín. Toda mi vida de ahorros. Más deudas que no puedo pagar. Su rostro se puso pálido. Abrió la boca. La cerró. Miró hacia la ventana. Hacia el piso. Hacia cualquier lugar menos a mí. Yo esperé. Dejé que el silencio se extendiera. Dejé que sintiera el peso de lo que había hecho. Finalmente habló. Su voz era apenas un susurro. Mamá, yo puedo explicarlo. No, Valentín. Ya no quiero explicaciones. Quiero la verdad. Se levantó del sofá. Empezó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello. Mamá, las cosas han estado muy difíciles. Adriana y yo tenemos deudas. El negocio de su padre quebró. Nosotros tuvimos que hacernos cargo. Necesitábamos dinero rápido. Los bancos no nos daban préstamos porque nuestro crédito estaba arruinado. Yo pensé que podía arreglarlo rápido. Que podía pagarte. Que nadie saldría lastimado. Entonces lo admites. Tú sacaste esos préstamos a mi nombre. Se detuvo. Me miró. Había algo en sus ojos. Algo entre vergüenza y resentimiento. Sí, mamá, fui yo. Pero solo porque estábamos desesperados. Solo porque no teníamos otra opción. Yo iba a pagar todo, lo juro. Pero las cosas se complicaron más de lo que pensé. Sentí esa rabia de nuevo. Esa rabia fría y pesada. Le dije, tú tenías opciones, Valentín. Podías conseguir un trabajo mejor. Podías reducir tus gastos. Podías vender ese auto lujoso que tienes afuera. Ese reloj que traes puesto. Podías hablar honestamente conmigo. Pedirme ayuda de verdad. Pero en lugar de eso me robaste. Falsificaste mi firma. Arruinaste mi crédito. Pusiste en riesgo mi casa. Y encima me seguiste mintiendo. Anoche me llamaste pidiendo 15,000 más. ¿Para qué, Valentín? Para cubrir las cuotas de estos préstamos que sacaste a mi nombre. Él se dejó caer de nuevo en el sofá. Puso la cabeza entre las manos. Mamá, lo siento. De verdad lo siento. No sabía qué más hacer. Adriana me presionaba todo el tiempo. Decía que su familia tenía dinero. Que vivían bien. Que ella merecía el mismo estilo de vida. Yo solo quería darle lo que ella quería. Quería ser un buen esposo. Y robándole a tu madre era la forma de ser un buen esposo. Él levantó la cabeza bruscamente. Yo no te robé. Tú eres mi mamá. Lo que es tuyo es mío también. Así funcionan las familias.
Tú siempre me dijiste que harías cualquier cosa por mí, que me apoyarías siempre. Sentí como si me hubieran abofeteado. Así que eso era lo que él pensaba. Que mi amor incondicional significaba que él podía tomar lo que quisiera, usar lo que quisiera, destruir lo que quisiera, sin consecuencias. Le dije con voz temblorosa: apoyarte no significa dejar que me destruyas, Valentín. Apoyarte no significa permitir que cometas fraude, que arruines mi vida. Yo trabajé 30 años en una fábrica. 30 años levantándome a las 5 de la mañana, aguantando turnos dobles, sacrificando todo, para tener esta casa, para tener seguridad. Y tú lo tiraste todo a la basura porque tu esposa quiere vivir como rica. Él se puso de pie de nuevo. Su expresión cambió. La vergüenza desapareció. Apareció algo más oscuro. Ay, mamá, siempre tan dramática. No es para tanto. Los bancos pueden esperar. Tú no vas a perder nada. Yo voy a arreglar esto. Solo necesito más tiempo. Y necesito que dejes de comportarte como si fuera un criminal. Soy tu hijo. Cometí un error. Los hijos cometen errores y las madres perdonan. Así es. No, Valentín. Los hijos cometen errores cuando son niños. Tú tienes 35 años. Eres un adulto. Y esto no fue un error. Esto fue un plan. Un plan que ejecutaste durante 2 años. Mentira tras mentira. Robo tras robo. Él soltó una risa amarga. Está bien, mamá, ya entendí. Quieres hacerte la víctima. Quieres que me sienta culpable. Pues no va a funcionar. Tú tienes dinero guardado. Sé que tienes. Siempre has sido tacaña. Nunca quisiste gastar en nada. Viviendo en esta casa vieja, con muebles viejos, ropa vieja, mientras yo tuve que arreglármela solo. Sus palabras me cortaban, pero también me abrían los ojos. Este no era el niño que yo había criado. O tal vez sí lo era. Tal vez yo nunca había querido ver quién era realmente. Tal vez había estado tan ocupada amándolo que nunca le enseñé a ser responsable, a ser honesto, a tener empatía. Le dije: Valentín, vete de mi casa. Él me miró sorprendido. ¿Qué? Que te vayas. Ahora. Mamá, no seas ridícula. Tenemos que resolver esto. No hay nada que resolver. Tú cometiste fraude. Yo voy a reportarlo. Voy a decirle al oficial Rafael que fuiste tú. Voy a darte la opción de ir tú mismo a confesar. Pero si no lo haces, yo lo haré. Su rostro se transformó completamente. La máscara se cayó. Me miró con odio puro. No te atreverías. Soy tu hijo. Si me denuncias, voy a ir a la cárcel. Mi vida se va a arruinar. Adriana me va a dejar. Todo se va a destruir. Y va a ser tu culpa. Tú vas a ser la madre que metió a su propio hijo a la cárcel. ¿Cómo vas a vivir con eso? Le sostuve la mirada. Voy a vivir mucho mejor que viviendo sabiendo que mi hijo me destruyó y yo no hice nada. Vete, Valentín. Se acercó a mí. Su voz bajó. Se volvió amenazante. Mamá, piénsalo bien. Si me denuncias, yo puedo decir muchas cosas también. Puedo decir que tú sabías de los préstamos. Que estábamos de acuerdo. Que tú me pediste que lo hiciera. ¿Quién crees que van a creer? ¿A mí o a una vieja que ya ni se acuerda de las cosas? Algo dentro de mí se quebró en ese momento. Pero no de tristeza. De liberación. Porque finalmente vi a mi hijo tal como era. Un manipulador. Un mentiroso. Alguien dispuesto a hundir a su propia madre con tal de salvarse. Le dije: sal de mi casa, Valentín. Si no lo haces, voy a llamar a la policía ahora mismo. Él dio un paso atrás. Me miró con desprecio. Eres una mala madre. Siempre lo fuiste. Por eso mi papá se fue. Porque eras insoportable. Fría. Egoísta. Y ahora me tratas así a mí. Tu único hijo. Caminó hacia la puerta. Antes de salir se volteó. Vas a arrepentirte de esto, mamá. Cuando estés sola. Cuando nadie venga a visitarte. Cuando te mueras sola en esta casa horrible. Vas a recordar este momento. Y te vas a arrepentir. Cerró la puerta con fuerza. Escuché el auto arrancar.
las llantas rechinando al irse. Me quedé de pie en medio de la sala, temblando, llorando, pero también respirando como no había respirado en años. Me quedé parada en medio de la sala durante no sé cuánto tiempo. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no hacía ningún sonido. Solo temblaba. Las palabras de Valentín daban vueltas en mi cabeza. Mala madre. Fría. Egoísta. Vas a morir sola. Parte de mí quería creerle. Parte de mí quería correr detrás de él. Disculparme. Decirle que todo estaría bien. Que mamá lo arreglaría como siempre. Pero algo más fuerte me detuvo. Una voz interior que nunca antes había escuchado. Una voz que decía basta. Basta de sacrificarte. Basta de permitir que te destruyan. Basta de confundir amor con autodestrucción. Me sequé las lágrimas. Respiré profundo. Fui a la cocina. Preparé té con manos temblorosas. Me senté junto a la ventana. Y por primera vez en mi vida dejé que el dolor existiera sin tratar de arreglarlo inmediatamente. El teléfono sonó. Valentín. Rechacé la llamada. Volvió a sonar. Rechacé de nuevo. Empezaron a llegar mensajes. Mamá, lo siento, no quise decir eso. Mamá, contesta por favor. Mamá, no hagas esto. Mamá, piensa en la familia. Apagué el teléfono. El silencio que siguió fue aterrador y liberador al mismo tiempo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad de mi sala. Pensando. Recordando. Procesando 60 años de decisiones. 60 años de poner a otros primero. De tragarme mis necesidades. De creer que ser buena madre significaba desaparecer. Significaba no tener límites. No tener voz. Solo dar y dar hasta que no quedara nada. A las 6 de la mañana me levanté. Me bañé. Me vestí con cuidado. Pantalón gris. Blusa blanca. El cabello recogido. Me maquillé ligeramente. Quería verme fuerte. Porque iba a hacer algo que me aterraba. Iba a pedir ayuda. Salí de casa a las 8. Caminé 3 cuadras hasta la casa de Hortensia. Mi vecina desde hace 15 años. Una mujer de 62 años. Viuda. Trabajadora social jubilada. Siempre amable, pero también directa. Nos saludábamos. Tomábamos café juntas ocasionalmente. Pero nunca había compartido con ella nada verdaderamente personal. Nunca le había contado sobre Valentín. Sobre el dinero. Sobre nada. Toqué su puerta. Ella abrió en bata. Ángela, qué sorpresa. ¿Está todo bien? Le dije no, Hortensia. No está todo bien. Necesito hablar con alguien. Necesito ayuda. Ella no hizo preguntas. Solo abrió la puerta completamente. Pasa. Preparó café. Nos sentamos en su cocina que olía a pan recién hecho. Y yo hablé. Le conté todo. Los préstamos. Las mentiras. El fraude. La llamada de la comisaría. La confrontación con Valentín. Todo salió de mí como un río que había estado contenido por demasiado tiempo. Hortensia escuchó sin interrumpir. Sin juzgar. Solo asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé me sentía vacía, pero también más liviana. Ella tomó mi mano. Ángela, escúchame bien. Lo que tu hijo hizo es un delito. No es un error. No es algo que se arregla con amor y paciencia. Es fraude. Y tú eres la víctima. No la villana. No la mala madre. La víctima. Necesitas protegerte. Necesitas actuar legalmente. Y necesitas hacerlo ya. Le dije, tengo miedo, Hortensia. Miedo de que tenga razón. De que me quede sola. De que nadie me visite cuando sea vieja. De morir sin familia. Ella apretó mi mano. Ángela ya está sola. Tu hijo no te visita porque te ame. Te visita porque necesita algo. Eso no es familia. Eso es explotación. Y estar sola con dignidad es mejor que estar acompañada por alguien que te destruye. Sus palabras me golpearon, pero también me dieron claridad. Tenía razón. Yo ya estaba sola. Solo que había estado fingiendo que no. Hortensia se levantó. Trajo una libreta y un bolígrafo. Vamos a hacer una lista.
Necesitas un abogado. Necesitas ir a los 3 bancos. Necesitas presentar denuncia formal. Y necesitas documentar todo. Cada mentira. Cada préstamo. Cada transferencia que le hiciste. Todo. Pasamos las siguientes 3 horas organizando mi caso. Hortensia llamó a un abogado que conocía. Un hombre llamado Rubén. Especializado en fraude financiero. Conseguimos una cita para esa misma tarde. Luego hicimos una lista de todos los documentos que yo necesitaba reunir. Estados de cuenta. Transferencias. Mensajes de texto. Correos. Todo. A las 12 volví a mi casa. Encendí el teléfono. Tenía 47 llamadas perdidas. 30 de Valentín. 12 de un número desconocido. 5 de Adriana. Los mensajes eran peores. Valentín había pasado de disculparse a amenazar. Si me denuncias te juro que me voy del país y nunca más me vuelves a ver. Adriana me escribió diciendo cómo puedes hacerle esto a tu propio hijo, no tienes corazón. El número desconocido dejó un mensaje de voz. Era un abogado, representando a Valentín, diciendo que si yo presentaba cargos ellos contrademandarían por difamación. Ignoré todo. Me senté frente a mi computadora. Abrí mi correo. Empecé a buscar. Encontré todas las confirmaciones de transferencia que le había hecho a Valentín durante los últimos 5 años. No solo los 25,000 de los últimos 2 años, sino más. Pequeñas cantidades. 500 aquí. 1000 allá. Emergencias médicas. Reparaciones del auto. Regalos de cumpleaños para Adriana. Navidad. Todo sumaba casi $40,000 adicionales. 40,000 que yo le había dado voluntariamente. Más 45,000 de los préstamos fraudulentos. $85,000 en total. Más de lo que yo había ganado en 3 años de trabajo en la fábrica. Más de lo que jamás tendría en mi vida. Todo entregado. Robado. Perdido. Imprimí todo. Organicé las hojas en orden cronológico. Cada transferencia. Cada fecha. Cada excusa que me había dado. Lo puse todo en una carpeta. A las 3 de la tarde salí hacia el despacho del abogado Rubén. Hortensia insistió en acompañarme. No deberías hacer esto sola, me dijo. El despacho quedaba en el centro. Un edificio viejo, pero bien mantenido. 3er piso. Una recepcionista nos hizo pasar. Rubén era un hombre de unos 55 años. Cabello gris. Lentes. Expresión seria pero amable. Siéntense, por favor. Cuéntenme qué está pasando. Le mostré los documentos. Los préstamos. Las transferencias. Le conté todo. Él escuchaba tomando notas. Haciendo preguntas específicas. Cuando descubriste los préstamos. ¿Quién tiene acceso a tus documentos? Tu hijo confesó. Tienes testigos. Tienes grabaciones. Respondí todo lo mejor que pude. Cuando terminé, él se reclinó en su silla. Señora Ángela, tiene un caso sólido. El patrón es claro. Las fechas coinciden. Las cantidades son significativas. Y tiene la confesión verbal de su hijo, aunque no esté grabada. Lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Primero, presentar una denuncia formal ante la Fiscalía por fraude y falsificación de documentos. Segundo, notificar a los 3 bancos que usted es víctima de robo de identidad. Tercero, solicitar que se congelen todas las cuentas y movimientos a su nombre hasta que se resuelva el caso. Le pregunté: ¿y mi hijo qué va a pasar con él? Rubén me miró directo a los ojos. Si se comprueba el fraude, y todo indica que así será, va a enfrentar cargos criminales. Dependiendo del juez, podría ser libertad condicional o tiempo en prisión. También tendrá que pagar restitución. Devolver el dinero. Aunque francamente dudo que tenga con qué. Sentí un nudo en la garganta. Pero asentí. Entiendo. Quiero proceder. Él preparó los documentos. Yo firmé. Hortensia firmó como testigo de mi estado mental y emocional. De que yo estaba tomando esta decisión de forma consciente y voluntaria. Rubén dijo: voy a presentar esto mañana a primera hora. En cuanto se presente la denuncia, la fiscalía va a contactar a su hijo. Él va a saber que usted procedió legalmente. Prepárese para más presión.
Más llamadas. Más intentos de manipulación. No responda. Reenvíe todo a mí. Salimos del despacho a las 5 de la tarde. Hortensia me abrazó en la calle. Estoy orgullosa de ti, Ángela. Sé que esto es lo más difícil que has hecho. Pero es lo correcto. Asentí. Pero por dentro me sentía destruida. Acababa de poner en marcha algo que no podía detener. Algo que cambiaría todo para siempre. Esa noche volví a casa. Preparé sopa. Comí sola en silencio. Lavé los platos. Me senté en el sofá. Y lloré. Lloré por el hijo que creí tener. Por la relación que nunca existió realmente. Por los años perdidos. Por el dinero perdido. Por la inocencia perdida. Pero también lloré de alivio. Porque finalmente había dicho basta. Desperté al día siguiente con la certeza de que todo había cambiado. El sol entraba por la ventana igual que siempre. Los pájaros cantaban. El mundo seguía girando. Pero yo era diferente. Había cruzado una línea. Había tomado una decisión que no tenía vuelta atrás. Me levanté. Me preparé café. Me senté a esperar. Sabía que en cualquier momento Rubén presentaría la denuncia. Y entonces comenzaría la tormenta. La llamada llegó a las 10 de la mañana. Era Rubén. Señora Ángela, ya presentamos la denuncia ante la fiscalía. También notifiqué a los 3 bancos. Todos están cooperando. Van a investigar las firmas. Van a revisar las grabaciones de seguridad de las sucursales en las fechas en que se tramitaron los préstamos. En las próximas horas, la fiscalía va a citar a su hijo para interrogatorio. Prepárese. Colgué. Me senté en el sofá. Las manos me temblaban. Esto era real. Esto estaba sucediendo. Ya no había forma de echarse atrás. Me obligué a respirar. A mantenerme firme. Pensé en lo que Hortensia me había dicho. Estar sola con dignidad es mejor que estar acompañada por alguien que te destruye. A las 11:30 sonó el timbre. Miré por la ventana. Era Adriana. Sola. Vestida elegantemente. Tacones altos. Bolso de marca. Maquillaje perfecto. Dudé si abrir. Pero algo me dijo que enfrentarla era parte del proceso. Abrí la puerta. Ella entró sin esperar invitación. Su perfume llenó la sala. Un aroma caro. Sintético. Se quitó los lentes oscuros. Me miró con una mezcla de desprecio y falsa preocupación. Ángela, tenemos que hablar. Le dije, adelante, habla. Ella se sentó en mi sofá como si fuera el suyo. Cruzó las piernas. Esto que estás haciendo es una locura. Valentín es tu hijo. Tu único hijo. ¿Cómo puedes denunciarlo? ¿Cómo puedes querer meterlo a la cárcel? Le respondí con calma, él cometió fraude, Adriana. Falsificó mi firma. Sacó préstamos a mi nombre. Me robó. Eso es un delito. Ella agitó la mano como espantando una mosca. Ay, por favor, no exageres. Él solo pidió prestado. Iba a devolvértelo todo. Solo necesitaba tiempo. Pero tú nunca has sido paciente. Nunca has entendido que las cosas cuestan. Que mantener una vida cuesta. Sentí la rabia subir, pero me mantuve controlada. Una vida que ustedes no pueden pagar, Adriana. Un estilo de vida que mantienen con dinero robado. Ella se inclinó hacia adelante. Su voz se volvió venenosa. ¿Sabes cuál es tu problema, Ángela? Que nunca has tenido ambiciones. Has vivido toda tu vida en esta casita horrible. Con tus muebles viejos. Tu ropa de mercado. Contando cada peso. Viviendo como pobre cuando podrías vivir mejor. Valentín no es como tú. Él quiere más. Merece más. Le dije, él puede querer lo que sea. Pero no tiene derecho a tomarlo de mí. No tiene derecho a destruir mi vida para financiar la suya. Adriana soltó una risa seca. Tu vida. ¿Qué vida, Ángela? No tienes nada. No tienes a nadie. Pasas los días sola en esta casa. Sin amigos. Sin familia que te visite. Valentín es lo único que tienes. Y lo estás echando a perder por orgullo. Por terquedad. Sus palabras buscaban herirme. Y lo lograban. Pero también me mostraban algo. Me mostraban quién era realmente.
¿Quién había estado influyendo en Valentín todos estos años? Le dije a Adriana, tú sabías de los préstamos. Ella parpadeó. ¿Qué? ¿Qué tú sabías? Valentín no hizo esto solo. Ustedes lo planearon juntos. Necesitaban dinero para mantener su estilo de vida, para aparentar. Y decidieron robármelo a mí. Ella se puso de pie. Su máscara de preocupación desapareció completamente. No tienes pruebas de eso. Yo no firmé nada. Mi nombre no está en ningún documento. Esto es entre tú y Valentín. No me metas a mí. Exacto, dije. Tu nombre no está. Porque fuiste lo suficientemente lista para dejar que él cargara con todo. Para que él fuera el único responsable si algo salía mal. ¿Qué clase de esposa hace eso? Su rostro se endureció. Una esposa inteligente. Una que sabe cuidarse. No como tú que te pasas la vida sacrificándote por un hijo que ni siquiera te aprecia. Esas palabras deberían haberme destrozado. Pero en cambio me dieron claridad. Porque confirmaban lo que yo ya sabía. Valentín no había hecho esto solo. Había tenido ayuda. Había tenido a alguien empujándolo. Justificándolo. Haciéndole creer que robarle a su madre estaba bien. Le dije quiero que te vayas de mi casa, Adriana. Ella tomó su bolso. Se puso los lentes. Caminó hacia la puerta. Antes de salir se volteó. Cuando Valentín vaya a la cárcel. Cuando pierdas a tu único hijo. Cuando te quedes completamente sola. Acuérdate de que tú elegiste esto. Tú preferiste el dinero sobre tu familia. Cerró la puerta con fuerza. Me senté de nuevo. Respiré profundo. El dinero. Siempre volvían al dinero. Como si eso fuera lo importante. Como si yo estuviera haciendo esto por dinero y no por dignidad. Por respeto. Por la simple verdad de que lo que hicieron estuvo mal. Profundamente mal. El teléfono sonó. Número desconocido. Atendí. Señora Ángela, habla el fiscal Ezequiel Morales. Necesito que venga mañana a las 9 de la mañana a declarar. Vamos a interrogar a su hijo hoy en la tarde. Necesitamos su testimonio completo. Acepté. Me dio la dirección. Colgué. Llamé a Rubén. Le conté sobre la visita de Adriana. Él escuchó en silencio. Luego dijo anote todo lo que ella le dijo. Cada palabra. Aunque no tengamos grabación, su testimonio puede ser útil. Especialmente si ella admitió que sabía de los préstamos. Eso podría complicarles más las cosas a ambos. Pasé el resto del día escribiendo. Todo lo que recordaba de la conversación con Adriana. Todo lo que Valentín me había dicho. Cada detalle. Cada amenaza. Cada manipulación. Las palabras fluían. Páginas y páginas. Era doloroso, pero también liberador. Ver todo escrito. Negro sobre blanco. Sin espacio para dudas o interpretaciones. Esa noche Hortensia vino a cenar. Trajo sopa y pan. Comimos juntas en mi cocina. Ella me preguntó cómo me sentía. Le dije asustada. Triste. Pero también aliviada. Como si finalmente estuviera haciendo algo correcto después de años de hacer todo mal. Ella asintió. El camino correcto no siempre es el más fácil, Ángela. Pero es el que te deja dormir en paz. Me preguntó si había pensado en qué pasaría después. Cuando todo esto terminara. Le dije que no. Que solo estaba tratando de sobrevivir un día a la vez. Ella tomó mi mano. Vas a salir de esto. Vas a recuperar tu vida. Y vas a aprender que puedes estar bien sin ellos. Mejor incluso. Esa noche dormí un poco mejor. Sabiendo que al día siguiente tendría que enfrentar a la fiscalía. Tendría que declarar contra mi propio hijo. Tendría que decir en voz alta frente a extraños que él me había robado. Que me había mentido. Que me había destruido. Pero también sabiendo que era necesario. Que era el único camino hacia adelante. Me desperté a las 6. Me bañé. Me vestí con mi mejor ropa. Pantalón negro. Blusa color perla. Zapatos cerrados. Quería verme respetable. Fuerte. No como una víctima, sino como una sobreviviente. Desayuné poco. El estómago me daba vueltas. Hortensia pasó por mí a las 8. Vamos juntas, dijo. No tienes que hacer esto sola.
Llegamos a la fiscalía a las 9 en punto. Un edificio grande. Pasillos fríos. Gente esperando en bancas. Oficiales caminando de un lado a otro. Me anunciaron. Esperamos. A las 9:20 salió un hombre alto. Traje oscuro. Corbata seria. Señora Ángela, soy el fiscal Ezequiel Morales. Acompáñeme, por favor. Entramos a una oficina. Había otra persona. Una mujer con grabadora. El fiscal me pidió que me sentara. Me explicó el proceso. Voy a hacerle preguntas. Usted responde con la verdad. Todo queda grabado. Su testimonio será usado en el caso contra su hijo. ¿Entiende? Asentí. Entiendo. Comenzó. Cuénteme desde el principio. Cuando empezó a sospechar que algo andaba mal. Respiré profundo. Y empecé a hablar. Hablé durante casi 2 horas. El fiscal Ezequiel tomaba notas mientras la grabadora capturaba cada palabra. Le conté todo desde el principio. Los pedidos de dinero que empezaron hace 5 años. Las excusas que siempre sonaban urgentes. Los $8,000 para el cuarto del bebé que nunca existió. Los $12,000 para la inversión que se evaporó. Los $5,000 para el accidente que nunca vi. Cada transferencia. Cada mentira. Cada promesa rota. Luego le conté sobre la madrugada hace 3 días. La llamada a las 2 de la mañana. Los $15,000 que exigía para Adriana. Como por primera vez en mi vida le dije que no. Cómo colgué. Cómo volví a dormir. Y como a la mañana siguiente el oficial Rafael me llamó diciendo que mi nombre estaba en una investigación de fraude. El fiscal me mostró los 3 documentos de préstamo. Los mismos que yo ya había visto. Me pidió que confirmara si esas eran mis firmas. Tomé cada papel. Los estudié. La firma se parecía mucho a la mía. Pero había diferencias sutiles. La inclinación de ciertas letras. La presión del trazo. No dije. Esas no son mis firmas. Yo nunca estuve en esos bancos. Nunca solicité esos préstamos. Nunca autoricé nada de esto. Me preguntó quién tenía acceso a mis documentos personales. A mi identificación. A ejemplos de mi firma. Respondí que solo Valentín. Que él había venido a mi casa muchas veces en los últimos años. Que había usado mi computadora. Que había pedido prestada mi identificación para supuestos trámites. Que yo confiaba en él completamente. Que nunca imaginé que pudiera usarlo en mi contra. El fiscal se reclinó en su silla. Señora Ángela, ayer interrogamos a su hijo. Él niega haber falsificado su firma. Dice que usted estaba al tanto de los préstamos. Que ustedes tenían un acuerdo. Que usted le pidió que los tramitara porque no quería hacerlo personalmente. Dice que usted se está vengando porque están peleados. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Por supuesto que diría eso. Por supuesto que me haría quedar como la mentirosa. Le dije eso es completamente falso. Yo nunca estuve al tanto de ningún préstamo. Nunca tuvimos ningún acuerdo. Si eso fuera cierto, ¿por qué los números de teléfono en las solicitudes no son míos? ¿Por qué las direcciones de correo electrónico no son mías? ¿Por qué nunca recibí ninguna comunicación de los bancos? Porque las cuotas nunca se pagaron. El fiscal asintió. Exactamente. Esas son las inconsistencias que estamos investigando. Me explicó que los bancos estaban cooperando. Que habían revisado las grabaciones de las cámaras de seguridad de las fechas en que se tramitaron los préstamos. Que en las 3 ocasiones apareció un hombre solo. No una mujer de 60 años. Que ese hombre coincidía con la descripción de Valentín. Que tenían pruebas visuales. Además dijeron que los empleados recordaban que el hombre había presentado una identificación a nombre de Ángela, pero que la foto había sido alterada digitalmente. Una foto de hombre en credencial de mujer. Los empleados lo notaron, pero él insistió en que era un error del sistema. Que su madre era él. Que había cambiado de género. Los empleados inexpertos lo dejaron pasar. Escuchar eso me revolvió el estómago. Valentín había planeado todo meticulosamente. Había alterado mi identificación. Había ido personalmente a los bancos. Había mentido descaradamente. Y luego había usado ese dinero mientras yo seguía enviándole más.
duplicando su ganancia, usando mi amor como herramienta. El fiscal continuó. También tenemos los registros de las transferencias que usted le hizo directamente. Eso establece un patrón. Usted le daba dinero. Él inmediatamente después sacaba préstamos a su nombre. El patrón es claro. No hay forma de que usted estuviera al tanto porque entonces no tendría sentido que le diera dinero adicional. Me preguntó, ¿tiene mensajes de texto? Correos. Algo que documente las conversaciones sobre el dinero que le dio. Saqué mi teléfono. Le mostré años de mensajes. Mamá, necesito ayuda urgente. Mamá, es una emergencia. Mamá, por favor, confía en mí. Cada mensaje seguido de una transferencia mía. El fiscal los fotografió todos. Esto es muy útil, dijo. Demuestra que las peticiones eran siempre urgentes, siempre vagas, y que usted respondía de inmediato. No hay negociación. No hay acuerdos por escrito. Solo manipulación emocional. Me preguntó sobre la visita de Adriana. Le conté palabra por palabra lo que ella había dicho. Que Valentín merecía más. Que yo vivía como pobre. Que ella era lo suficientemente lista para no firmar nada. Que cuando él fuera a la cárcel yo quedaría sola. El fiscal anotó todo. Ella se incriminó sola, dijo. Se admitió que sabía que él merecía más dinero del que tenían. Se admitió que fue inteligente al no firmar nada. Entonces sabía lo que estaba pasando. Podríamos investigarla como cómplice. Le pregunté qué pasará ahora. El fiscal organizó sus papeles. Vamos a presentar cargos formales contra su hijo por fraude, falsificación de documentos y robo de identidad. Son delitos graves. Dependiendo del juez, podría enfrentar entre 3 y 7 años de prisión. También tendrá que pagar restitución. Devolver los $45,000 más intereses y daños. En cuanto a usted, los bancos van a retirar las demandas en su contra. Usted quedará libre de responsabilidad. Su crédito será restaurado. Sentí alivio y dolor al mismo tiempo. Alivio porque no perdería mi casa. Dolor porque mi hijo iría a la cárcel. El fiscal pareció leer mi mente. Señora Ángela, entiendo que esto es difícil. Pero su hijo cometió delitos serios. No solo contra usted, sino contra el sistema bancario. Contra la ley. Las consecuencias son necesarias. No para castigarlo, sino para proteger a otras personas. Porque si esto queda impune, él lo volverá a hacer. Con usted o con alguien más. Tenía razón. Lo sabía. Pero eso no hacía que doliera menos. Me levanté. Gracias, fiscal. Por escucharme. Por creerme. Él me dio la mano. Usted hizo lo correcto. Sé que no se siente así ahora. Pero con el tiempo lo verá. Protegerse no es traicionar a su hijo. Es enseñarle que las acciones tienen consecuencias. Salí de esa oficina sintiéndome exhausta. Hortensia me esperaba afuera. Me abrazó sin decir nada. Solo me sostuvo mientras yo temblaba. Luego me llevó a un café cerca de ahí. Ordenó té caliente para ambas. Nos sentamos junto a la ventana. ¿Cómo te sientes?, preguntó. No sé, dije. Siento que hice lo correcto. Pero también siento que mi vida se acabó. Que perdí a mi único hijo. Que de ahora en adelante estaré completamente sola. Hortensia negó con la cabeza. No, Ángela. Tu vida no se acabó. Apenas está comenzando. Porque por primera vez en 60 años te pusiste a ti primero. Te defendiste. Te respetaste. Eso no es un final. Es un comienzo. Pasamos la siguiente hora en silencio. Tomando té. Mirando a la gente pasar. Vida normal. Gente con problemas normales. Yo me sentía como si estuviera en otro planeta. Como si hubiera cruzado a una dimensión donde las madres denuncian a sus hijos. Donde el amor tiene límites. Donde decir no es posible. Regresé a casa al mediodía. Encontré un sobre debajo de mi puerta. Lo abrí. Era una carta. De Valentín. Escrita a mano. Letra apurada. Decía: mamá, por favor, retira la denuncia. Te prometo que voy a devolver todo el dinero. Voy a conseguir un trabajo mejor. Voy a cambiar. Pero si sigues adelante con esto, mi vida se va a arruinar. Voy a ir a la cárcel.
Voy a perder todo. Adriana me va a dejar. No voy a poder conseguir trabajo nunca más. Todo por un error. Por favor, mamá, tú me enseñaste a perdonar. Tú me enseñaste que la familia se perdona. Demuéstrame que eso era verdad. Leí la carta 3 veces. Busqué una disculpa real. Un reconocimiento de lo que había hecho. Una muestra de empatía hacia mí. No había nada. Solo súplicas. Solo promesas vacías. Solo manipulación. Llamándolo un error cuando había sido un plan de 2 años. Usando mis propias enseñanzas en mi contra. Rompí la carta en pedazos pequeños. La tiré a la basura. Y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Porque un hijo que realmente me amara no me habría puesto en esta posición. Un hijo que realmente se arrepintiera habría confesado antes de ser descubierto. Habría asumido responsabilidad sin condiciones. Esa noche me senté en mi sala. Miré las paredes de mi casa. Las paredes que yo había pagado. Los muebles que yo había comprado. La vida que yo había construido. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí orgullosa. Orgullosa de haber sobrevivido. De haberme defendido. De haber dicho basta. Los siguientes días fueron una mezcla de alivio y dolor que no sabía que podían coexistir. Rubén me llamó para confirmar que los bancos habían retirado oficialmente las demandas en mi contra. Mi nombre quedaba limpio. Mi crédito sería restaurado. La investigación había demostrado que yo era víctima y no cómplice. Sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Podría quedarme con mi casa. No perdería todo. Pero esa misma tarde recibí otra llamada. Era el fiscal Ezequiel. Señora Ángela, necesito informarle que su hijo fue formalmente acusado. La audiencia preliminar será en 2 semanas. Usted tendrá que testificar. ¿Está preparada para eso? Le dije que sí, que haría lo que fuera necesario. Pero cuando colgué me temblaban las manos. Testificar significaba verlo. Mirarlo a los ojos. Decir frente a un juez y frente a él que mi propio hijo me había robado. Hortensia venía todos los días. A veces solo se sentaba conmigo en silencio. Otras veces hablábamos. Me contó de su propia vida. De cómo su esposo la había maltratado durante años. De cómo finalmente encontró el valor para irse. De cómo todos le dijeron que estaba destruyendo su familia. Que estaba siendo egoísta. Pero que al final fue la mejor decisión de su vida. Me dijo que el verdadero amor nunca destruye. Que cualquier relación que te deje vacía no vale la pena conservar. Una tarde mientras tomábamos café me preguntó qué pensaba hacer después de que todo terminara. No supe qué responder. Nunca había pensado en mi vida sin Valentín en ella. Toda mi existencia había girado alrededor de ser su madre. De cuidarlo. De ayudarlo. Ahora ese propósito había desaparecido. ¿Qué quedaba? Hortensia sugirió que me uniera a un grupo de mujeres que se reunía en el centro comunitario. Mujeres mayores, viudas, jubiladas, que hacían manualidades, que tomaban clases de baile, que iban de excursión. Al principio la idea me pareció absurda. Yo no era de esas personas. Pero ella insistió. Ángela, necesitas construir una vida propia. Una vida que no dependa de nadie más. Pasaron los días. Valentín no volvió a buscarme. No más llamadas. No más mensajes. Ni siquiera más amenazas. El silencio era extraño. Parte de mí se preguntaba si finalmente había entendido. Si se había dado cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Pero otra parte sabía la verdad. Que probablemente estaba ocupado buscando abogados. Buscando formas de escapar de las consecuencias. La noche antes de la audiencia no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo. Pensando en todas las veces que lo había cargado cuando era bebé. Todas las veces que lo había consolado cuando lloraba. Todas las noches que me había desvelado cuidándolo cuando estaba enfermo. Todo ese amor. Todo ese sacrificio. ¿Y para qué? Para llegar a este momento. Para tener que testificar contra él en una corte. Me levanté a las 5 de la mañana. Me bañé. Me vestí con mi ropa más seria. Pantalón negro. Blusa gris. Zapatos cerrados. Sin joyas.
sin maquillaje exagerado. Quería verme como lo que era. Una mujer trabajadora. Una madre traicionada. Una víctima buscando justicia. Hortensia y Rubén pasaron por mí a las 8. Fuimos juntos al juzgado. Un edificio imponente. Columnas altas. Pasillos de mármol. Gente en trajes oscuros caminando apurados. Nos sentamos en una banca afuera de la sala. Esperamos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. A las 9 abrieron las puertas. Entramos. La sala era grande. Fría. Bancos de madera. Un estrado alto donde el juez se sentaría. Un escritorio para el fiscal. Otro para la defensa. Y ahí estaba Valentín. Sentado junto a un abogado que no conocía. Vestido con traje. El cabello peinado. Viéndose presentable. Respetable. Como si no fuera un criminal. Nuestras miradas se cruzaron. Esperaba ver arrepentimiento. Vergüenza. Algo humano. Pero solo vi frialdad. Resentimiento. Como si yo fuera la culpable. Como si yo le hubiera hecho algo terrible a él. Desvié la mirada. No podía sostenerla. Me dolía demasiado. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor. 60 y tantos años. Expresión seria. Se sentó. Nos indicó que hiciéramos lo mismo. Comenzó la audiencia. El fiscal presentó los cargos. Fraude. Falsificación de documentos. Robo de identidad. Explicó el caso. Los 3 préstamos. Las firmas falsificadas. El patrón de manipulación. El abogado de Valentín pidió la palabra. Argumentó que todo era un malentendido. Que su cliente y su madre tenían un acuerdo verbal. Que ella estaba al tanto de los préstamos. Que esto era una disputa familiar que no debería estar en corte. Que la señora Ángela estaba confundida. Que por su edad no recordaba bien las cosas. Sentí la rabia subir. Confundida. Por mi edad. Como si fuera una anciana senil. Como si no supiera lo que estaba diciendo. El juez me llamó al estrado. Me puse de pie. Caminé hacia adelante. Mis piernas temblaban, pero seguí adelante. Me senté en la silla del testigo. Levanté la mano. Juré decir la verdad. El fiscal comenzó. Señora Ángela, ¿usted conoce al acusado? Sí. Es mi hijo. Él le pidió dinero en múltiples ocasiones. Sí. Aproximadamente, ¿cuánto dinero le dio usted directamente durante los últimos 5 años? Hice los cálculos mentalmente. Alrededor de $65,000 en total. La sala se llenó de murmullos. El juez pidió silencio. El fiscal continuó. ¿Y usted sabía que su hijo estaba sacando préstamos a su nombre? No. Nunca. No fue sino hasta que el oficial Rafael me contactó que me enteré. Nunca firmé esos documentos. Nunca fui a esos bancos. Nunca autoricé nada. Me mostró los 3 documentos. Esas son sus firmas. No. Se parecen pero no son mías. Nunca las hice. Luego me preguntó sobre el patrón. Sobre las fechas. Sobre cómo cada vez que yo le daba dinero, él sacaba un préstamo inmediatamente después. Expliqué todo. El fiscal mostró las grabaciones de seguridad de los bancos. Mostraban a Valentín. Solo. Tramitando los préstamos. Presentando identificación alterada. Mintiendo sobre su identidad. El abogado defensor se levantó para interrogarme. Señora Ángela, ¿usted ama a su hijo? Sí. Haría cualquier cosa por él. Solía pensar eso. Ya no. Su tono se volvió condescendiente. Usted está molesta con él por razones personales. No es cierto. Estoy aquí porque cometió un delito. Usted no tiene pruebas de que él falsificó su firma. Tengo las grabaciones de los bancos. Tengo el análisis de caligrafía. Tengo el patrón de comportamiento. Tengo su propia confesión cuando lo confronté en mi casa. El abogado intentó desacreditarme. Señora, su memoria puede estar fallando. Tiene 60 años. Estos eventos ocurrieron hace tiempo. Mi memoria está perfecta. Recuerdo cada transferencia, cada mentira, cada promesa rota.
El juez intervino. Abogado, vaya al punto o termine su interrogatorio. El abogado defensor insistió. Su hijo tiene esposa. Responsabilidades. Enviarlo a prisión arruinaría su vida. Falsificar documentos y robar $45,000 ya arruinó su vida. Yo solo estoy asegurándome de que enfrente las consecuencias. Pero es su hijo. Sí. Y me traicionó de la peor manera posible. Ninguna madre debería tener que pasar por esto. Mi voz se quebró en esa última frase. Las lágrimas comenzaron a caer. Pero no de debilidad. De rabia. De dolor. De liberación. El juez me miró con algo que parecía compasión. Puede retirarse, señora. Gracias por su testimonio. Bajé del estrado. Volví a mi asiento. No miré a Valentín. No podía. Rubén puso su mano en mi hombro. Lo hiciste bien, susurró. El fiscal llamó a otros testigos. Los empleados de los bancos. El oficial Rafael. Expertos en caligrafía que confirmaron que las firmas eran falsas. Todo el caso se construyó pieza por pieza. Finalmente el juez habló. He escuchado suficiente evidencia. El patrón es claro. Las pruebas son contundentes. El acusado Valentín será procesado por los cargos presentados. La fianza se establece en $50,000. El juicio formal será en 6 semanas. Se levanta la sesión. Golpeó el martillo. Todo terminó. Por ahora. Valentín fue esposado. Lo llevaron hacia una puerta lateral. Antes de salir se volteó. Me miró una última vez. Y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No arrepentimiento. No tristeza. Solo odio puro. Salí del juzgado sintiendo que mis piernas apenas me sostenían. El aire frío de la calle me golpeó la cara. Respiré profundo. Hortensia me tomó del brazo. Ya pasó, Ángela. Lo hiciste. Rubén caminaba a mi otro lado. El juicio formal será en 6 semanas. Pero con la evidencia que tenemos es casi seguro que lo condenen. Usted puede respirar tranquila. Asentí, pero no me sentía tranquila. Me sentía vacía. Esa noche no pude comer. Me senté en mi sala. La misma sala donde Valentín había jugado de niño. Donde había hecho tareas. Donde habíamos visto películas juntos. Cada rincón tenía un recuerdo. Y todos esos recuerdos ahora estaban contaminados por la traición. Me pregunté si alguna vez podría mirar esta casa de la misma manera. Los días siguientes fueron extraños. Silenciosos. Nadie me llamó. Ni Valentín ni Adriana ni ningún familiar lejano que antes fingía interés. Era como si hubiera dejado de existir para ellos. Y tal vez era mejor así. Hortensia seguía viniendo. Seguía insistiendo en que me uniera al grupo del centro comunitario. Finalmente acepté. Solo para salir de la casa. Solo para no quedarme atrapada en mis propios pensamientos. La primera vez que fui me sentí fuera de lugar. Había unas 15 mujeres. La mayoría mayores que yo. Viudas. Divorciadas. Algunas solteras. Todas con historias que nunca compartirían completamente. Estaban haciendo tejido. Una de ellas me ofreció una silla. Me dio lana y agujas. Me enseñó el punto básico. Mis manos se movían torpemente. Pero había algo calmante en la repetición. En crear algo con tus propias manos. Una mujer llamada Beatriz se sentó junto a mí. Tenía 70 años. Pelo completamente blanco. Ojos amables. Me preguntó si era mi primera vez. Dije que sí. Ella sonrió. Todas empezamos sintiéndonos perdidas. Pero este lugar ayuda. Aquí nadie te juzga. No pregunté su historia. Ella no preguntó la mía. Y eso fue un alivio. Empecé a ir 2 veces por semana. Luego 3. El grupo organizó una salida a un museo. Yo fui. Caminamos por las salas mirando pinturas. Tomamos café después. Hablamos de cosas sin importancia. El clima. Las plantas. Recetas de cocina. Nada profundo. Pero suficiente para sentirme parte de algo que no me lastimaba. Pasaron las semanas. Rubén me mantenía informada sobre el caso. Valentín no había podido pagar la fianza.
Estaba en prisión preventiva. Su abogado había intentado negociar un acuerdo. El fiscal se negó. La evidencia era demasiado sólida. Iban a juicio completo. Rubén me preguntó si estaba preparada para testificar de nuevo. Le dije que sí, que haría lo que fuera necesario para cerrar este capítulo. La noche antes del juicio final, Hortensia vino a mi casa. Trajo vino. 2 copas. Nos sentamos en mi cocina. Brindamos por tu fuerza, dijo. Por finalmente ponerte primero. Bebimos en silencio. Luego me preguntó: ¿has pensado en perdonarlo? La pregunta me tomó por sorpresa. Le dije: no sé si puedo. No sé si debo. Perdonar no significa olvidar, Hortensia. No significa permitir que vuelva a lastimarme. Ella asintió. Tienes razón. Perdón no es reconciliación. Puedes perdonarlo por tu propia paz. Pero eso no significa que tengas que tenerlo en tu vida. No significa que tengas que confiar de nuevo. Significa solo soltar el odio que te envenena. Pensé en eso toda la noche. En si podría algún día perdonar. En si quería. En si era necesario. No encontré respuesta. Solo sabía que por ahora necesitaba justicia. Necesitaba que enfrentara las consecuencias. El perdón, si llegaba, vendría después. Mucho después. El día del juicio llegué temprano. Esta vez me sentía más preparada. Más firme. Sabía lo que iba a pasar. Sabía lo que tenía que decir. La sala se llenó. Valentín entró con su abogado. Se veía demacrado. Más delgado. Ojeras profundas. El tiempo en prisión lo había cambiado físicamente. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, vi la misma frialdad de antes. El juicio duró 2 días. Testimonios. Evidencias. Argumentos. El fiscal presentó todo meticulosamente. Los documentos. Las grabaciones. Mi testimonio. El análisis de caligrafía. El patrón de comportamiento. Era abrumador. Incuestionable. El abogado defensor intentó crear dudas. Pero no pudo. La verdad era demasiado clara. El jurado deliberó durante 4 horas. Cuando regresaron, la tensión en la sala era insoportable. El juez preguntó: ¿han llegado a un veredicto? El portavoz del jurado se puso de pie. Sí, su señoría. En el cargo de fraude lo encontramos culpable. En el cargo de falsificación de documentos, culpable. En el cargo de robo de identidad, culpable. Escuché las palabras, pero no las procesé completamente. Culpable. Mi hijo era oficialmente un criminal. El juez programó la sentencia para la semana siguiente. Valentín fue llevado de vuelta a prisión. No me miró al salir. Ni siquiera volteó. La semana de la sentencia llegó. El juez habló durante varios minutos sobre la gravedad de los delitos. Sobre cómo el abuso de confianza familiar era particularmente atroz. Sobre cómo las víctimas de este tipo de crímenes sufren no solo pérdida económica, sino emocional. Miró a Valentín. ¿Tiene algo que decir antes de que pronuncie la sentencia? Valentín se puso de pie. Esperaba que se disculpara, que mostrara remordimiento. Pero dijo: solo entiendo que cometí errores. Espero poder enmendarlos algún día. Errores. Después de todo, todavía no podía llamarlo por lo que era. Robo. Traición. Fraude. El juez lo sentenció a 5 años de prisión. 3 con posibilidad de libertad condicional si mostraba buena conducta. También ordenó restitución completa. $45,000 más intereses. Valentín tendría que pagarme todo de vuelta. Aunque yo sabía que probablemente nunca vería ese dinero. No importaba. No se trataba del dinero. Nunca se trató del dinero. Salí del juzgado por última vez. Hortensia me esperaba afuera. Me abrazó. Ya terminó, dijo. Puedes empezar a vivir. Asentí. Pero no sabía qué significaba eso. Vivir. Después de todo esto. Las semanas se convirtieron en meses. Empecé a ir más seguido al centro comunitario. Me uní a una clase de pintura. Descubrí que me gustaba mezclar colores. Crear algo desde cero. Algo que nadie podía quitarme. Beatriz se convirtió en una verdadera amiga. Íbamos juntas al mercado.
Tomábamos café. Hablábamos de nuestras vidas sin dramatismo. Solo dos mujeres compartiendo tiempo. Un día mientras pintaba me di cuenta de algo. No pensaba en Valentín constantemente. Pasaban horas sin que su nombre cruzara mi mente. Y cuando lo hacía no sentía ese dolor agudo. Solo una tristeza suave. Manejable. Estaba sanando. Lentamente. Pero sanando. Hortensia tenía razón. Estar sola no era lo peor que podía pasar. Lo peor era estar acompañada por alguien que te destruía. Ahora mi casa era solo mía. Mi tiempo era solo mío. Mi dinero era solo mío. Y por primera vez en 60 años eso no me asustaba. Me liberaba. Una tarde recibí una carta. De la prisión. De Valentín. La sostuve durante varios minutos sin abrirla. Finalmente lo hice. Decía: mamá, he tenido mucho tiempo para pensar. Entiendo que te lastimé. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que lamento todo. Lamento no haber sido el hijo que merecías. Lamento haberte usado. Lamento todo. Leí la carta varias veces. Buscando sinceridad. Buscando algo real. No supe si creerle. Tal vez era manipulación. Tal vez era arrepentimiento genuino. Probablemente nunca lo sabría. Guardé la carta en un cajón. No la rompí. Pero tampoco la contesté. Todavía no estaba lista. Tal vez nunca lo estaría. Los meses siguieron pasando. Mi vida se llenó de pequeñas cosas. Clases de pintura. Café con amigas. Cuidar mis plantas. Leer libros. Ver atardeceres desde mi ventana. Cosas simples que antes no valoraba porque estaba demasiado ocupada preocupándome por Valentín. Un año después del juicio me senté en mi sala. Miré alrededor. La casa ya no se sentía contaminada por recuerdos dolorosos. Se sentía como mía. Como un refugio. Como el resultado de 30 años de trabajo honesto. Nadie me lo había regalado. Nadie podía quitármelo. Era mío. Pensé en todo lo que había perdido. Un hijo. Una relación familiar. Dinero. Pero también pensé en lo que había ganado. Dignidad. Paz. Respeto propio. La capacidad de dormir tranquila sabiendo que nadie estaba usando mi amor como arma. Recordé las palabras que Hortensia me había dicho meses atrás. Proteger tu dignidad no es abandonar a un hijo. Es enseñarle que el amor tiene límites. Finalmente entendía lo que significaba. El amor sin límites no es amor. Es autodestrucción. Y yo había pasado demasiados años destruyéndome. Tomé mi cuaderno. El que había empezado a usar para escribir. Y escribí mi propia frase. La que resumía todo lo que había aprendido. Amar no significa desaparecer. Significa sostenerte firme en tu verdad. Incluso cuando duele. Incluso cuando estás sola. Porque estar sola con dignidad siempre será mejor que estar acompañada por quien te destruye. Cerré el cuaderno. Miré por la ventana. El sol se estaba poniendo. Mañana saldría de nuevo. Y yo también. Una y otra vez. Hasta que un día el dolor fuera solo un recuerdo lejano. Hasta que mi vida fuera completamente mía.